Pues quiero comenzar contándoles algo que pasó por ahí en el 50 y el 60. Fue en el tiempo de la segregación racial en Estados Unidos. Por ahí en el año 50 se levantó un hombre llamado Martin Luther King, quien se hizo muy reconocido sobre todo por un discurso que él pronunció que tenía como título I have a dream, que en español es Yo tengo un sueño. El sueño que él tenía era acabar con esa segregación racial que había. En ese momento las personas de color no tenían oportunidad de votar, ni de estudiar en ciertas universidades, ni de estar en ciertos tipos de trabajo. La verdad, habían muchas limitantes. Y él utilizaba mucho, porque era un hombre de fe, y para muchos de sus discursos tomaba la palabra de Dios y la usaba en medio de sus conferencias. Sin embargo, había una que él utilizaba mucho, y es una que aparece en Lucas en el capítulo 10, en el versículo 25, y es aquella historia que el Señor contó acerca del buen samaritano. Y él decía algo que me llamó mucho la atención. Decía: el sacerdote y el levita se preguntaron, ¿qué pasaría? ¿Qué pasará conmigo si yo me detengo a ayudar a este hombre? Pero el buen samaritano se preguntó, ¿qué pasará con este hombre si yo no me detengo? Y es muy interesante porque él sufrió persecución, a él lo llevaron a la cárcel, hasta que llegó el punto incluso donde entregó su vida por esa causa, porque a él lo asesinaron peleando por la causa de la libertad. Pero él siempre tomaba en cuenta este versículo, y es que ese buen samaritano para nosotros hoy es nuestro Señor Jesús, quien nos encontró en el camino heridos, lastimados, golpeados, y Él apareció, nos tomó, nos vendó, colocó vino y aceite en nuestras heridas, nos colocó en su cabalgadura, nos trajo a este mesón llamado Ibiluz y nos dio una vida nueva, y estamos agradecidos con ese samaritano que para nosotros es nuestro Señor Jesús. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa historia y quiero que la leamos, por favor. Acompáñenme en su Biblia a Lucas capítulo 10 en el versículo 25. Lucas 10, 25. Usted la puede ir leyendo en pantalla, yo se la voy a leer desde acá. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo ¿para qué lo dijo? Para probarlo. O sea, la intención de él era probar a Jesús. Y dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creo que el tema de la vida eterna, o sea, todos soñamos o pensamos que cuando partamos de esta tierra, pues ¿quién no desea vivir una eternidad con el Señor? Y este hombre tenía la misma pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para vivir por la eternidad? En ese momento, él le dijo: ¿qué crees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?, le dijo el Señor. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Los de la primera reunión amaron al Señor con todas sus fuerzas porque a pesar de la lluvia llegaron, a pesar de que provocaba quedarse descansando, ¿verdad? Llegaron. Y yo creo que muchos de ustedes salieron temprano y todavía estaba lloviendo, así que eso es amar al Señor con todas las fuerzas, hacer un esfuerzo, aunque a veces tengamos que sacrificar ciertas cosas. Y continúa diciendo, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más te lo pagaré yo cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece
que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Usted puede decirle al que está al lado de usted, ve y haz tú lo mismo. Ahora, esta historia es bien interesante porque en el único evangelio que aparece esta parábola, la parábola del buen samaritano, es en el libro de Lucas. No aparece en los otros 3 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solamente aparece en el libro de Lucas. Es interesante porque Lucas, él era médico y yo me imagino que para él esta parábola fue tan impactante que él dijo, yo no puedo dejar de escribir lo que ocurrió. Yo no puedo dejar de escribir esto porque algo especial hay en esta parábola. Es interesante porque cuando el Señor Jesús cuenta esta parábola, Él lo está haciendo porque se le acerca un maestro, un intérprete de la ley, o sea, se le acerca un teólogo, se le acerca a alguien que conocía la palabra, pero le hace la pregunta realmente es para probar al Señor Jesús. Y cuando Lucas escribe todo lo que el Señor Jesús dijo, Él lo está escribiendo para enseñarnos a nosotros la manera en que Jesús nos salvó y lo que nosotros debemos hacer con esa salvación que Jesús nos dio. Cada uno de los apóstoles o de los que escribieron los evangelios, ellos lo escribieron con una intención. Y Lucas, dicen algunos teólogos, que cuando él escribe el evangelio, él lo escribe con la intención de mostrar a Jesús como Salvador. Por eso también el buen samaritano es un tipo de Cristo. Es una historia, pero también es el reflejo de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ahora quiero ponerlos en contexto antes de que hablemos en sí de la parábola del buen samaritano, y es que dice varias cosas que son muy interesantes. Lo primero, dice que él iba caminando desde Jerusalén hasta Jericó. Dicen algunos que ese camino de Jerusalén hasta Jericó era un camino muy peligroso, por eso Jesús toma ese camino en esa parábola, y era un camino pues que al que muchos le temían, y por eso el Señor lo usa en ese momento. Pero también el Señor coloca la imagen de un samaritano. Y el Señor usó un samaritano porque los samaritanos en ese entonces eran tratados como una persona de segunda categoría. O sea, no eran tratados como un judío normal, sino que los trataban como un judío diferente. Incluso cuando compartí, la semana pasada hablamos de la mujer samaritana, cuando hablamos acerca de la alabanza, y mencionábamos que judíos y samaritanos no se hablaban. Y posiblemente usted ha tenido la pregunta de que por qué no se hablaban. Yo se la voy a responder en menos de un minuto. Resulta que cuando el rey Salomón, el hijo de David, él toma el reinado, luego él muere, resulta que el reino de Israel se divide en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur queda con Judá, una de las tribus de Israel, Judá. Las otras 11 tribus forman parte del pueblo completo de Israel. Resulta que en el año 722 antes de Cristo, el rey de Asiria invade Israel, no Judá, sino Israel, invade una parte, no invade todo Israel. Cuando ese rey de Asiria invade Israel, entonces él empieza a gobernar y él empieza a traer personas de otros países, empieza a traer de aquí. Y el pueblo de Israel, los que quedaron ahí, porque él empezó a exiliar a los judíos, muchos judíos se devolvieron a Judá, pero otros judíos se quedaron en Israel gobernado por Asiria. En ese momento lo que sucedió es que muchos empezaron a unirse con mujeres de otros pueblos y empezaron a nacer personas que eran mitad judías, mitad pues de cualquier otro linaje u otro pueblo. Entonces los judíos, cuando vieron esta mezcla, ellos dijeron, estos son judíos pero mezclados, son judíos mezclados, no son judíos como 100% como nosotros. Y en ese momento ellos dijeron, los samaritanos son judíos pero de segunda categoría, por eso no se hablaban entre sí. Gracias por ese minuto que me regalaron para explicarle. Ahora, empecemos en la historia, empecemos a contar la historia de lo que sucedió con el buen samaritano. La Biblia dice que iba un hombre caminando, iba por ese camino desde Jerusalén hasta Jericó. Y en ese momento dice que aparecieron unos ladrones, lo golpearon y lo dejaron como medio muerto.
Y la Biblia dice que pasó un sacerdote y un levita y le pasaron por un lado, lo vieron, le pasaron por un lado, pero no se detuvieron. La Biblia dice que pasaron de largo. Al día de hoy, un sacerdote y un levita para nosotros es como la representación de la iglesia, es como la representación de alguien que tiene principios de fe claros, es una persona que conoce a Dios, que conoce las leyes de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, no se detuvieron al ver la necesidad de la persona que había sido golpeada en el camino. La primera diferencia que yo puedo ver en la Biblia del buen samaritano y de los otros dos que no se detuvieron es que la Biblia dice que el buen samaritano se acercó a donde estaba el herido y por eso vio la necesidad que él tenía. Yo quiero decirles algo. Para nosotros poder ver la necesidad de los demás, tenemos que acercarnos a donde está la necesidad. Y nosotros a veces vivimos tan ocupados en nuestras propias cosas que pasamos de largo frente a la necesidad de nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio. A veces vemos que nuestras esposas o nuestros esposos o nuestros hijos tienen algún tipo de necesidad y nosotros a veces pasamos de largo. O sea, no nos importa la necesidad ajena, sino que vivimos en un tiempo donde muchas personas están buscando su propia necesidad. Pero la Biblia también nos dice que hubo algo que movió el corazón del samaritano. Y lo que movió el corazón del samaritano fue la misericordia. Y quiero decirles que una de las características principales que el Señor Jesús desea que el cristiano tenga el día de hoy en su corazón es la misericordia. Hoy mire, yo tengo 18 años en la iglesia y he leído esta parábola muchísimas veces. Yo no sé cuántas veces la habrá leído usted, estoy seguro que muchas, pero yo la he leído muchísimas veces. Y si yo le pidiera en este momento que usted se identificara con alguien en esta parábola, ¿con quién se identificaría usted? Mire, yo quiero decirle que por lo general nunca nos identificamos ni con el sacerdote ni con el levita. Nosotros decimos, bueno, yo no soy tan malo como esos sinvergüenzas como para pasar de largo. Tampoco soy tan bueno como el samaritano como para detenerme, montarlo en la cabalgadura, llevarlo a que lo atienda. Yo estoy como en el centro, dirá usted. Pero muchas veces, o nosotros como cristianos, no queremos compararnos ni con el sacerdote ni con el levita, pero lamentablemente es a los que más nos parecemos. Nos parecemos muchísimo al sacerdote y al levita. Y con esto quiero decirles que el sacerdote y el levita no se detuvieron, no porque ellos fueran malos, porque a veces uno los ve pasando de largo y uno dice, bueno, qué malos son que ven una persona medio muerta y pasaron de largo. No es que ellos sean malos, es que había una ley en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 21, que decía que los sacerdotes y los levitas no podían tocar a ningún muerto, porque si no, ellos eran, permítame decirlo como lo dice la Biblia, ellos iban a ser ritualmente impuros y no podían ejercer sus funciones como sacerdotes porque habían tocado a alguien que estaba muerto. Y quiero decirle que para ellos purificarse otra vez, así lo decía la Biblia, era un proceso muy largo, muy tedioso y muy costoso. Entonces ellos decían, bueno, yo no voy a tocar a este hombre porque me va a salir caro y porque va a detener el trabajo que yo tengo que hacer. Tengo muchas cosas que hacer y no puedo detenerme por este hombre. Y quiero decirles que muchas veces nosotros nos comportamos como el levita o como el samaritano porque muchas veces nosotros estamos demasiado ocupados y demasiado apurados como para mirar la necesidad de los demás. ¿Cuántas veces quizás habremos pasado de largo porque vamos tarde al trabajo, vamos tarde a algún lugar, venimos tarde a la iglesia o tenemos tantas cosas que hacer que pasamos de largo y alrededor de nosotros hay personas que tienen demasiada necesidad? Y yo quiero decirle que vivimos en un país donde hay mucha gente herida y donde hay muy pocos buenos samaritanos. Gracias a Dios que aquí yo estoy contando como 500 buenos samaritanos que vinieron a Ibiluz a las 9 de la mañana y hoy están reafirmando esa fe que ella tiene.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces con el levita y con el sacerdote? Bueno, lo que pasó con ellos es que ellos tenían sus reglas muy claras, pero nuestras reglas no pueden ser mayores que la misericordia que nosotros tengamos por otras personas. Nuestras reglas no pueden pasar por encima de la misericordia. Yo recuerdo que en una oportunidad hablaba con algunos líderes, recuerdo que teníamos un encuentro y en ese encuentro hubo una persona que llegó tarde al encuentro y se perdió las primeras charlas, Eso fue hace mucho tiempo. Y llegó una persona, llegó tarde y dijo, bueno, vengo al encuentro, llegué tarde. Y una persona que lo recibió le dijo, mire, usted viene muy tarde y las reglas del encuentro dicen que si usted se pierde las primeras charlas, usted no puede entrar al encuentro. Venga al próximo encuentro. El hombre pues se va molesto, se va triste y después yo me lo encuentro y me dice, pastor, ¿sabe por qué llegué tarde al encuentro? Llegué tarde al encuentro porque vengo de mi trabajo porque me despidieron de mi trabajo. ¿Usted se imagina una persona que viene despedida y cuando llega a la iglesia para tratar de arreglar un poquito las cosas le dicen no puede entrar al encuentro? O sea, hay reglas, escuche, hay reglas, pero la misericordia tiene que pasar por encima de nuestras propias reglas. ¿Cuántos me están siguiendo el mensaje? Ahora, yo no puedo tener religión sin misericordia. Mire, como nosotros tratamos a las personas, define quién nosotros somos. La Biblia dice que toda la ley, todo el Antiguo Testamento, ¿usted recuerda cuántos mandamientos había en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos habían? Yo se lo voy a recordar. En el Antiguo Testamento habían 613 mandamientos. Pastor, no puedo con 10. ¿Cómo hago con 613? Mire, no se preocupe que el Señor Jesús vino a hacernos libres, a salvarnos. Y aunque nos esforzamos cada día por ser mejores, pues la salvación es por gracia. Amén. Sin embargo, 613 mandamientos había. ¿Quién puede con eso? Entonces, yo quiero decirles que esa religión sin misericordia no funciona. Nosotros podemos ser, mire, yo puedo ser un teólogo con corbata, con saco, puedo saberme toda la Biblia, puedo orar 12 horas al día, puedo leerme 50 capítulos de la Biblia diariamente, puedo predicar todo el día, puedo tocar todos los instrumentos, pero si no tengo misericordia, yo quiero decirle que no sirve de nada todo lo que sé. ¿Me están siguiendo? Yo no puedo ser un teólogo sin misericordia, si maltrato a las personas. Yo recuerdo que, mire, desde aquí se ven muchísimas cosas. Yo he visto pastores maltratar a veces a servidores. Y dice, pero ¿dónde hay un puesto? ¿Dónde hay un puesto? Yo soy pastor. Yo he visto esas cosas, yo las he visto y me da pena porque yo soy pastor. Y a veces nos meten a todos los pastores en un solo saco. Pero a veces me da pena. Pero yo quiero decirle que a mí me define como cristiano y como persona, cómo trato al que limpia los parabrisas en la avenida, cómo trato al mesero, cómo trato al que me encuentro en la puerta, cómo trato al que tiene necesidad, cómo trato al que está buscando algún tipo de ayuda. Eso es lo que a mí me define también como cristiano, porque todos los 613 mandamientos se resumen en dos cosas. Y el Señor lo dijo. El Señor dijo que toda la ley se resumía en ama a Dios. Diga conmigo, tengo que amar a Dios con todo. Ama a Dios con todo, con tu mente, con tu corazón, con tu alma, con todo lo que tú eres. Pero a ese mandamiento tienes que sumarle que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces esas dos cosas, has cumplido con los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Es lo que la Biblia dice. Incluso los 10 mandamientos que bien los conocemos se dividen en dos partes. La primera parte de los mandamientos se refiere a nuestra relación con Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Pues el primer mandamiento es amar a Dios, el único Dios, no te hagas ningún tipo de imágenes. El segundo mandamiento. Después el otro mandamiento dice guardarás el día de reposo. Y son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero luego los mandamientos de la segunda parte son no robarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás. Y esos mandamientos tienen que ver ¿con qué? Con nuestro prójimo.
Incluso la cruz, dicen algunos, se lo he escuchado a muchas personas, que la cruz tiene dos maderos, el madero vertical, que es nuestra relación con Dios, y el madero horizontal, que simboliza nuestra relación con las personas. Entonces, yo quiero decirles que nosotros que estamos acá en la iglesia, posiblemente usted no tenga el riesgo de convertirse en un borracho, posiblemente usted no tenga el riesgo de convertirse en un mentiroso, posiblemente usted no tenga el riesgo de convertirse en una persona que abandone a Dios. Pero todos los que estamos en esta reunión tenemos el riesgo de convertirnos en fariseos. Suena muy duro lo que le estoy diciendo, pero le estoy diciendo que tenemos el riesgo de convertirnos en eso si nos olvidamos de la misericordia, porque el Señor vino a traer misericordia. Ahora, ¿qué significa la palabra misericordia? Yo se lo voy a explicar. La palabra misericordia es una unión de dos palabras en una, o digamos que forma dos palabras. La primera parte, mise, viene de miseria. ¿Viene de dónde? De miseria. Escriban en su cuaderno, los que toman nota, escriba misericordia y le paso una línea, mise y le paso una línea. La primera parte, mise, viene de miseria y cordia viene de corazón. ¿Y qué entonces significa misericordia? Es sentir en mi corazón la miseria que vive otra persona. Eso significa misericordia. Y cuando mi corazón se llena de misericordia, yo me convierto en un cristiano. Mire, y hoy nosotros tenemos muchas frases. Hay personas incluso que dicen, a mí me enseñaron esta, vamos a ver si usted se la sabe. Dice, no le des pescado. Ya vamos a ver, porque yo creo que su mamá, al igual que a mí, se la enseñó, me la enseñó. No le des un pescado, mejor enséñalo a pescar. Y hay gente que ni pescado ni caña le da tampoco. Ninguna de las dos. He visto personas, mire, y este es un mal de los cristianos del siglo en el que estamos hoy. Es un mal de los cristianos. Por ejemplo, yo me encuentro a Alexander en el camino y de pronto Alexander me dice, pastor, tengo una situación, mi esposa está enferma y no tengo cómo comprarle los medicamentos. Tranquilo, Alexander, estaremos orando por ti. Oraremos por ti. Pues pásame el nombre de tu esposa y yo estaré orando por tu esposa. Y el medicamento, estaré orando por ti para que aparezca. De pronto aparece alguien, pastor, tengo un familiar enfermo en el hospital. Estaré orando por tu familiar desde mi casa, tranquilo, oraré por ti. Pastor, estoy preocupado porque no tengo que llevarle de comer a mi familia esta semana. Tranquilo, vamos a orar para que la provisión aparezca. ¿Sabe qué? La oración es principal. Tenemos que orar, porque de la oración vienen todas las respuestas. ¿Cuántos saben eso? Pero nuestra oración tiene que ir acompañada de la misericordia. O sea, también tenemos que hacer algo. Dígale al que tiene a su lado, tienes que hacer algo. Quiero decirle que Jesús nunca tuvo problemas. Mire, es impresionante, pero Jesús no tuvo problemas con los endemoniados. Jesús no tuvo problemas con los enfermos. Jesús no tuvo problemas con las prostitutas. Jesús no tuvo problemas con los políticos corruptos. Jesús no tuvo problemas con ninguno. ¿Sabe con quién tuvo Jesús problemas? Con los fariseos. Con ellos fue que Jesús tuvo problemas. Y eso me hace pensar a mí que es peor ser un fariseo que un endemoniado. ¿Saben por qué? Porque a los endemoniados Jesús los liberaba. Pero no veo a ningún fariseo que se haya convertido en la Biblia. Eso me parece impresionante. Y me llama mucho la atención la pregunta que le hace este hombre, porque le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo quiero decirle que nosotros vivimos en un mundo de prójimos. ¿Vivimos en dónde? En un mundo de prójimos. Cualquier persona que está cerca de ti es tu prójimo. Hoy hay demasiados prójimos. Estamos llenos de prójimos. ¿Puedes mirar algunos prójimos que están alrededor tuyo? Ahí hay varios prójimos a tu alrededor. Y quiero decirte que incluso las personas que se sientan al lado tuyo en la iglesia puede que estén pasando por una necesidad
tremenda. Y nosotros todas las semanas les saludamos, todas las semanas los vemos en la iglesia y seguimos pasando de largo. Yo quiero decirte que muchas veces nosotros queremos decidir a quién ayudamos y a quién no ayudamos. Ayer me pasó algo, y es que iba con uno de los chicos de la iglesia. Estaba manejando por la zona este de Barquisimeto, y de pronto me detengo en un semáforo y hay una persona con un cartel pidiendo dinero. Yo siempre trato de cargar algo en la camioneta, cualquier cosa trato de cargar para ayudar a cualquier persona, porque usted sabe que ahora donde uno se para, donde usted se pare, si usted se para frente a algún lugar, hay alguien que cuida los carros. Si usted se para en un semáforo, hay alguien limpiando los vidrios. Si usted se detiene, mire, en cualquier lugar que usted se detenga, en estos días me pasó que me paré en un estacionamiento privado y había alguien cuidando los carros en un estacionamiento privado. O sea, en todos lados, doble seguridad, dije yo. Pero ayer me pasó que entonces cuando me paro en el semáforo, hay una persona que se detiene a pedir. Yo le doy y me hace así y se va. Y el discípulo me dice: pastor, pero ni las gracias, ni las gracias. Yo dije: no tiene por qué darme las gracias, no importa, porque yo lo hago no para que me dé las gracias, yo lo hago porque tenemos que aplicar la misericordia con todos. Yo no puedo decir con él aplico la misericordia y con el otro no, contigo sí, contigo sí, contigo sí, contigo no, porque a veces nosotros queremos decidir con quién aplicamos la misericordia, y la misericordia es para todos, porque el Señor tuvo misericordia de todos. Yo me he encontrado, yo mismo me he encontrado, porque créame, yo le estoy diciendo esto no desde una posición donde yo puedo decirles que yo me la sé toda. No, yo soy un fariseo en recuperación. Yo muchas veces cometí miles de errores como cristiano, miles de errores. Y en esos miles de errores fui aprendiendo con el tiempo que ayudar a las personas debe ser una actitud del corazón que brote simplemente porque Cristo vive en ti. Ahora, yo no puedo decidir a quién ayudo y a quién no, simplemente lo hago con la persona que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si tu hermano viene a ti pidiéndote algo y tú tienes en el momento cómo ayudarlo, no le digas que pase mañana si tú puedes ayudarlo el día de hoy. No le digas que pase mañana, ayúdalo hoy. Incluso quiero decirte algo. ¿Tú sabes cuál es una de las maneras en que Dios dice que la pobreza se irá de nuestra vida? Yo te lo voy a leer. Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que lo leas en la Biblia. Pero lee conmigo, por favor, Proverbios 21:13. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Lea este otro versículo conmigo. Proverbios 21:13, este es 21:13, 28:27. 28:27 dice: el que da al pobre, quiero que lo lea conmigo, por favor. El que da al pobre, léalo una vez más. El que le da al pobre, una vez más para que se le grabe. El que le da al pobre no tendrá pobreza, y el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. O sea, hay una manera que Dios me da para que la pobreza se aleje de mí. ¿Cuántos quieren la pobreza bien lejos? Yo quiero la pobreza lejos, ¿verdad? Lejos. Pero hay una manera de hacerlo, y es dando al que tiene necesidad. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién quiere $1? ¿Alguien quiere $1? Si fuera un billete de 100, sí levantan la mano, ¿verdad? Supongamos que es de 100. ¿Quién quiere $100? Ay, sí veo más manos levantadas. Ok. Miren esto. Suponga que es un billete de 100. Si yo le hago esto, ¿quién quiere el billete de 100 arrugado? ¿Quién quiere el billete de 100 pisado? ¿Alguien lo sigue queriendo? Ok. ¿Quién le colocó a este billete de 100 su valor? Mire, hubo una entidad gubernamental superior a mí, que le colocó el precio a este billete. Yo no se lo coloco. Hay una entidad que se encarga de eso. Yo no puedo colocarle un precio al billete.
quiero decirles que de la misma manera yo no puedo colocarle un valor o un precio a las personas. No puedo decidir a quién ayudo, quién vale más y quién vale menos, porque hay una entidad espiritual superior. Dios dijo en Génesis: crearé al hombre a mi imagen y semejanza. O sea, el precio y el valor no se lo coloco yo, ya Dios se lo colocó. Y quiero decirle que aunque a veces estamos golpeados, arrugados, pisoteados, algunos hasta feos están, aún así, delante del Señor usted sigue teniendo el mismo valor para Él, el valor de la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero decirle que la misericordia tiene algo, y es que la misericordia incomoda. ¿La misericordia qué? Incomoda. ¿Por qué la misericordia incomoda? La misericordia incomoda porque aparentemente usted no gana nada. ¿Cómo es eso? Mire, el buen samaritano tuvo que acercarse, colocó su aceite, colocó su vino, lo vendó, lo montó en su cabalgadura, o sea, en su carro del momento. Podía ser un burro, podía ser un caballo, lo colocó en su vehículo, lo llevó al mesón. ¿Qué era el mesón? El mesón era como especie de un hotel por donde pasaban los viajeros para descansar. Lo llevó al mesón y dice la Biblia que dejó 2 denarios. ¿Usted sabe cuántos serían los denarios, 2 denarios al día de hoy? $450. $450. Es decir, él dejó $450 de su bolsillo para ayudar al que estaba medio muerto y dijo: si necesitas más, cuando pase por aquí, yo te doy lo que falte. O sea, ayudar y tener misericordia a veces es incómodo. Es incómodo porque tienes que dejar de lo tuyo para ayudar a otros. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de ustedes dejarían al salir $450 para ayudar a alguien? Pastor, 5, y si es grave. Si es grave, dejo 5. Si veo que es normal, hasta en bolívares, pastor. Pero mire lo siguiente. La Biblia dice que el buen samaritano tomó vino y tomó aceite y lo colocó sobre las heridas de ese hombre. Dice que lo vendó. Hay un versículo que quiero leer para ustedes, Isaías 61. Por cierto, no le di el título del tema de hoy. Es ensúciate las manos. Jesús quiere una iglesia que tenga las manos sucias, el corazón limpio, pero las manos sucias. Las manos sucias por ayudar al prójimo. Miren esto: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Déjelo hasta allí. O sea, vendar a los quebrantados de corazón. Ya va. Si el Señor tiene el poder de sanar todas las cosas, ¿por qué mandó a vendar a alguien? Porque cuando usted venda alguna herida, es porque la herida todavía está abierta, ¿cierto? O todavía necesita ser curada, no ha sido curada por completo. Si fuese sido curada por completo, no hay venda que valga. Pero en este caso el Señor dijo: yo fui enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué el Señor necesitaría vendar a alguien si Él tiene el poder de sanar todas las cosas y hacerlo de inmediato? ¿Saben por qué? Porque hay sanidades que requieren tiempo. Yo quiero decirles a algunos de los que están en esta reunión: el Señor te ha traído, ha vendado tu corazón, y con el paso del tiempo esa herida con la que llegaste ha ido sanando. El Señor la ha ido sanando. ¿Y sabe por qué la Biblia dice que el buen samaritano vendó al que estaba herido? Porque posiblemente era una herida que estaba abierta y que necesitaba tiempo para ser sanada. Yo te quiero decir algo. Una de las cosas más difíciles es tratar con personas, ¿sí o no? Tratar con personas. He escuchado personas decir: pastor, yo prefiero trabajar en un almacén cargando cajas que en atención al público, porque atender con personas es una cosa
difícil y tremenda. Y pues es la verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que está fuera de estas cuatro paredes llamado iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero que nos reunimos en estas paredes. Hay mucha gente afuera que está herida. Hay gente que reacciona herida. Hay gente que reacciona con dolor. Pero la pregunta del millón es la siguiente. El buen samaritano coloca aceite y coloca vino sobre las heridas de este hombre. Quiero decirle que los sacerdotes y los levitas, para los sacrificios que ellos ofrecían, usaban aceite y usaban también vino. Ahora, eso me enseña algo a mí. Ellos ofrecían sacrificios con aceite y vino. Y el buen samaritano colocó aceite y vino sobre las heridas de este hombre. Primero, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El vino representa la sangre de Jesús que nos ha comprado. Pero también yo entiendo que si antes los sacrificios llevaban aceite y vino y luego este hombre coloca aceite y vino sobre las heridas de aquel hombre, a mí me dice que los sacrificios que Dios está esperando de nosotros no están necesariamente aquí en el templo. A veces los sacrificios que Dios nos está pidiendo están en el camino, están fuera de la iglesia, con las personas que tienen una necesidad en su alma y en su corazón. Jesús quiere una iglesia que tenga las manos sucias. La pregunta del millón era esta: ¿desde hace cuánto tiempo usted no trae un herido al mesón? Se la voy a volver a preguntar. ¿Desde hace cuánto tiempo usted no trae un herido a un mesón? Les digo cuál es el mesón. ¿Ibiluz le suena? Hay un mesón llamado Ibiluz, donde viene la gente herida y donde recibe aceite y vino hasta que sus heridas sean sanadas. Y yo quiero decirle que usted y yo somos esos samaritanos. No le huya a las personas con necesidad. Mire, yo recuerdo algo que una vez me pasó. Permítame hacer uso de esto. Yo recuerdo una vez en una célula. En esa célula era por acá cerca. Ayer llovió bastante, por cierto, y me hizo recordar. En una célula, yo recuerdo que era acá en la 18, como a 2 o 3 cuadras. Y ese día llovió tanto, pero eran personas que tenían tanta necesidad que yo dije, yo no puedo dejar de ir a dar la célula. Yo no puedo dejar de ir a dar la célula así esté lloviendo. Así esté lloviendo, yo tengo que dar esa célula. Usted me creerá que ese día yo di la célula así. Mire, ellos me buscaron un banquito y me pusieron otro banquito al frente para yo dar la célula con los pies arriba de otro banquito, porque el agua llegaba hasta aquí en la casa. Y después, hermanos, ayudar a sacar agua. Porque nosotros estamos en la iglesia es para servir. Recuerda que el Señor Jesús dijo, nosotros no estamos acá para ser servidos. Ninguno de nosotros, ni el pastor, ni los líderes, ni nadie está aquí para ser servido, sino para servir. Todos nosotros estamos en un barco remando hacia la misma dirección, sirviendo a otros y salvando a todas las personas que se quieran montar en este barco. ¿Qué opina usted de eso? Me faltan 2 cositas breves y termino. Primera cosa, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Ya le digo qué versículo. En el versículo en el versículo 33. Y del 33 saltamos al 35. Y pondrá, escuchen, existen 2 tipos de cristianos. ¿Cuántos tipos? 2 tipos nada más, 2 tipos de cristianos. Y pondrá las ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda. Saltemos al 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Siguiente verso. Entonces los justos responderán diciendo: cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Siguiente verso. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Preste atención. Primera cosa, ¿sí o no que cuando tratan bien a uno de nuestros hijos es como si nos trataran bien a nosotros? ¿Cuántos padres hay aquí que dicen: pastor, cuando tratan bien a mi hijo, pues ya esa persona ganó conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí le pasa? Porque si tratan bien a nuestros hijos es como si nos trataran bien a nosotros. El Señor está diciendo lo mismo. Él está diciendo: si ustedes cuidan de los más pequeños, conmigo lo están haciendo. Conmigo lo están haciendo. Y el Señor está diciendo lo siguiente: hay unas personas a las que cuando estaban enfermas, me colocan ese versículo porque estuve enfermo y me visitaste, el 36, si no me equivoco. Aquí está. ¿Sí o no que la misericordia es incómoda? ¿Cuántos estuvieron de acuerdo conmigo cuando dije eso? La misericordia es incómoda, ¿sí o no? ¿Y sabe por qué? ¿Es incómodo o no encontrarse a alguien desnudo en la calle y vestirlo? ¿Usted se imagina salir ahorita y encontrarse a alguien desnudo? ¿Sería incómodo, sí o no? Es incómodo, claro que es incómodo. Alguien enfermo, sobre todo cuando son enfermedades contagiosas: pastor, venga a orar por este familiar que tiene COVID. Padre, pasa. En la cárcel y viniste a visitarme. Yo le hago una pregunta: si está en la cárcel, ¿por qué fue? ¿Por angelito? Si está en la cárcel, ¿fue por qué? No digo todos, pero la mayoría de las personas que están en prisión fue porque en algún momento hicieron algo malo. Y la misericordia entonces es para quién también: para el que está desnudo, para el que está enfermo y hasta para el que hizo algo malo. Hay que tener misericordia hasta de ese tipo de personas. Y yo le hago una pregunta: ¿será que alguien le pudo haber hecho a usted algo malo en algún momento? Y usted dice: pastor, ese sí no merece misericordia. La mujer que en algún momento fue abandonada por un hombre, dice: pastor, todos merecen misericordia menos ese desgraciado. Ese no la merece. Pues yo quiero decirles que todos son merecedores de la misericordia del Señor. Todos nosotros somos merecedores, no por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es grande sobre nosotros. Para cerrar, quiero leer lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Voy a cerrar con este verso. Vino a él, dice allí, un leproso, rogándole, e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús, tuvo Jesús misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Siguiente verso. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Rápidamente les cuento. Los leprosos en la antigüedad eran llamados los malditos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la lepra era una enfermedad tan terrible que hacía que la piel se fuese desgastando, vamos a usar esa palabra, y en oportunidades hasta partes del cuerpo, dedos, caían, porque la lepra empezaba a comerse la piel de la persona. Era una enfermedad que la asociaban con el pecado, y por eso ellos decían que esas personas Dios las había maldecido. Entonces resulta que un leproso tenía que aislarse porque la lepra también era una enfermedad contagiosa. Entonces, si el leproso era casado, él tenía que perder el contacto con su esposa
con sus hijos, con sus seres queridos, y ese hombre o esa mujer ya había perdido desde hace mucho tiempo el contacto físico con otros seres humanos. Resulta que hay un leproso que se encuentra con el Señor Jesús y él le dice: Señor, si tú quieres, no es si tú puedes. Él sabía que el Señor podía, pero le dijo: si tú quieres. ¿Por qué? Porque si Jesús era el Hijo de Dios y a los leprosos les decían los malditos de Dios, entonces él decía: bueno, si Dios no me quiere, el Hijo tampoco. Entonces, pero él escuchó que había un rabino que era diferente, un rabino distinto, que se juntaba con pecadores, con recaudadores de impuestos, con pecadores. Y ese leproso se acercó a la distancia correspondiente y le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús hizo algo que no hizo con otras personas. ¿Cuántos recuerdan la historia de los 10 leprosos? De los 10 leprosos. ¿Usted recuerda cómo Jesús los sanó? Vayan y se muestran a los sacerdotes, y se sanaron. Pero con este hombre Jesús hizo algo. Jesús se acercó. ¿Y qué dice la Biblia que Jesús hizo? ¿Lo colocan en pantalla el versículo? ¿Lo colocan en pantalla, por favor? El versículo 40. El 41 dice: extendió la mano y lo tocó. El primer contacto físico de este hombre con alguna otra persona en muchos años fue nada más y nada menos con Dios. Y Jesús le estaba diciendo en ese momento: ¿sabes qué? Mi Padre no te maldice, mi Padre te sana. Tú no eres un maldito de Dios, tú eres un amado por Dios. Y Jesús permítame usar esa palabra, se ensució las manos con este hombre que había sido rechazado. Ahora quiero decirte algo. Quiero decirte primero que hay muchas personas en esta reunión que se han sentido heridos, golpeados, abandonados, solos, maltratados. Hay unos que viven soledad y aparentemente todo está bien. Yo le quiero decir algo: posiblemente hay muchos heridos al lado de usted. Usted no lo sabe, pero al lado de usted puede haber un herido. Bien vestido, huele bien, pero herido. Y el Señor tocó al herido diciéndole: tú eres aceptado por Dios. Yo quiero decirles a ustedes, iglesia, por más heridos que puedan estar y por más golpes que la vida les haya podido dar, ustedes son amados por Dios. Son amados por Dios. La segunda cosa que quiero decirles: es Jesús siempre se rodeaba de personas que no calificaban. Yo sé que muchas veces nos han dicho: dime con quién andas. Para Jesús no aplicaba eso. Yo quiero decirle que eso no es bíblico. Eso salió del libro de Don Quijote de Miguel de Cervantes. Eso no es bíblico, eso salió de ese libro. Pero para Jesús eso no aplicaba, porque Jesús estaba con leprosos, con prostitutas, con personas que no calificaban. Ahora, la pregunta es: ¿cómo están tus manos hoy? ¿Están limpiecitas? Porque llevas tiempo que no tocas a un leproso. ¿Cómo están tus manos hoy? ¿Se encuentran limpias o están bien sucias? Sucias porque últimamente has extendido la mano al que no tiene, has estrechado la mano del que tiene necesidad, le has dado un abrazo al que tiene carencias, has atendido al que no puede valerse por sí mismo, has estado ayudando a algún enfermo, te ha tocado ayudar a algún enfermo, te ha tocado sostener a alguien que no puede sostenerse, te ha tocado ayudar a alguien que tiene muchas necesidades en su vida. Bueno, quiero decirte: ensúciate las manos, porque con tus manos sucias y tu corazón limpio, entonces el Señor dijo algo: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Ama a Dios y ensúciate las manos. ¿Cuántos aman a Dios? Vamos a ensuciarnos las manos, iglesia.
Vamos a ensuciarnos las manos. Ensuciémonos las manos. Y la semana que viene, quiero decirle que el mesón está preparado. Y desde este mesón repartiremos gracia y misericordia. Desde este mesón compartiremos vino y compartiremos aceite para que el corazón de las personas pueda ser vendado y curado por el Señor. Y si tú hoy viniste herido a este mesón, hoy el Señor también quiere recibirte y sanarte. Amén. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar para cerrar.